¿Qué pasa, gente? ¿Cómo van esos vuelos? Hoy vamos de emisoras de la marca Osbot. Hace 2 vídeos estuvimos revisando la Radiomaster TX16 MK3 y hoy traemos una emisora de un concepto diferente. Es la, digamos, Premium, la R1 Pro. Sería un tamaño Gamepad y la hay en blanco, en negro y en transparente. Y yo pues me he pillado la mejor. Bueno, no, la mejor no, la R1 Pro, pero en color transparente. Que ya hace tiempo tengo por aquí un vídeo de la TX, Radiomaster TX15, y le cambiamos la carcasa transparente. Bueno, esta nos viene con las pilas 18650, con las instrucciones, con el cable USB tipo C. Bueno, las instrucciones son la caña. No acababan nunca. Viene todo explicado, especificaciones, firmware, software, cómo se actualiza, cómo se crean los perfiles, todo, muy fácil para el que le guste leer. Yo no, a mí me gusta tocar todo y luego decir, ups, yo no he sido. Destornilladores para ajustar los cardanes, la dureza, recambios de tornillos, recambios de... ¿esto qué es? Ah, recambios del cardán también, efectivamente. Esa es la diferencia, 2 versiones. La una es la estándar, la otra la R1 Pro. Diferencias, pues que nos trae la funda, los gimbal CNC de aluminio y las pilas. O sea, el maletín, las pilas y lo más importante, los gimbal CNC de metálicos, digamos. Pues nada, le quitamos los protectores de los gimbal, protector de la pantalla, y eso es un punto interesante en esta emisora, porque me parece bastante original. Es una pantalla 2 pulgadas, táctil y a color. Toma ya. Sin complejos, a lo grande, vamos, lo que no había hecho Radiomaster en años. USB tipo C para carga y datos. Y aquí abajo hay un QR que no alcanzo a leer lo que es, algo será, porque aquí todo tiene detalles. Los stick son M3 de la medida y van ocultos en los laterales de la emisora. Y la verdad que bien, en cuanto, porque lo que más me fijo es en la longitud que tiene, creo que son 17 centímetros y vamos, suficiente. El que quiera volar con pulgares, bueno, es una emisora pequeña, de llevar en la mochila, que cabe en cualquier sitio, o sea, muy portátil, tamaño Gamepad. 281 gramos sin las pilas, que la estuve pesando antes de ponerle las pilas. Y luego ya, si le ponemos las 2 pilas que nos vienen con la versión Pro, pues nos vamos a los 376 gramos. Bien. De stick a stick, 10 centímetros, lo normal. La Radiomaster que utilizo yo creo que son 8. O sea que, bien, anchito, no está mal. Luego, también con la versión Pro nos podemos, vendría o nos podemos pillar esta cinta, que está muy bien. Y estaba aquí buscando el centro de gravedad. Aquí es complicado, joder. La forma del mando es complicado. El anti-grip el antideslizante, pues muy bien, gomita. Y diría que hasta de mejor calidad que las de Radiomaster. El disipador de aluminio del módulo interno Express LRS. Y aquí tenemos una bahía para módulos externos nano, micro, nano. Sería el tamaño pequeñito. ¿Veis? Si quitamos la gomita esta, vemos un agujerito en el portapilas donde podemos meter el destornillador que nos viene en la caja y ajustar la dureza del cardán a nuestro gusto. O sea que fácil, no hay que complicarse mucho la historia. A través del portapilas lo ajustamos. Qué curioso, ¿eh? Que sea así transparente, se le ve toda la mecánica. Bueno, vamos a energizarlo, vamos a encenderlo. Se nos encienden por aquí lucecitas rojas, idioma inglés, y lo primero que nos pide, claro, al quitarle la batería a la emisora, pues calibrar los sticks. Muy fácil, nada, sin complicaciones. En otras me he visto peores, de ponerme a calibrar y que nada, que no era fácil. No, ¿cuál fue? La TBS Mambo, creo que fue, joder, la que me armó. Pues ya está. ¿Veis? Os sale aquí los 2 check en verde y eso quiere decir que ya está. Y lo siguiente que hice fue ponerme a cargar porque me dio batería baja constantemente el aviso, normal. ¿Veis? Aquí al conectarlo
el cargador rápido de 15 vatios, nos dice, oye, ¿vas a hacer simulador con cable o quieres cargar? Dejas la selección de cargar y ya está. Botones momentáneos, tenemos 2. Bueno, luego stick de 2 posiciones, genial, a mí me encanta para armar 2 posiciones y luego, o sea, 2 de momentáneos, 2 de 2 posiciones y 2 de 3 posiciones. Ya está, no necesitamos más. Y los trim. Botón de acceso rápido para bindeo rápido. Fácil, fácil. Luego, tiene menús a izquierda, derecha, arriba y abajo. Canales, y aquí vemos los canales directamente. Por cierto, el sistema operativo es propio de Osbot. Ni es OpenTX, ni ETX, ni nada. De 25 a 500 milivatios. Bastante bien. Aquí nos metemos en el menú. Es que como es táctil y el menú es intuitivo, pues ya está. ¿Para qué necesitamos más? El Lua Script de LRS, tasas de refresco, las potencias, Mablink, también podemos seleccionar el protocolo, la telemetría. Es que es muy intuitivo. Vele Joystick, que es la conectividad mediante Bluetooth. ¿Veis? Al activarlo se enciende la lucecita. Y podemos utilizarlo para el simulador de vuelo sin cables. Nos vamos al ordenador, seleccionamos redes Bluetooth, seleccionamos joystick Bluetooth y veis como ya lo reconoce por aquí el puerto y ya está. Veis, aquí estoy con Litoff probándolo y va genial, sin cables. ¿Que lo queremos utilizar con cables? Pues ya lo habéis visto antes. Conectamos el cable y te da 2 opciones en el menú, o cargar o simulador. ¿Veis? Si por defecto viene para cargar. Y si no, pues lo seleccionas táctil y ya estaría listo para hacer simulador. Más cosas en el Lua Script que quería yo mostraros por aquí. Lo de antes, la Mablink también tiene. Y luego aquí la potencia. En dinámico, luego podemos poner la potencia, si sería seleccionarla manualmente, 25, 100, 200, no sé qué. O dinámica, a mí me gusta dinámico, no sé por qué venía desactivado. Vamos, a mí personalmente. Nada, aquí estoy un poco cacharreando. Esto es lo del Wi-Fi. ¿Veis? Para activar el Wi-Fi del módulo externo, para actualizar el módulo externo si no tuviera cable, para actualizar el módulo interno también por Wi-Fi. Pues hala, listo, activo el Wi-Fi del módulo interno, nos vamos al configurador ExpressLRS, seleccionamos la versión de ExpressLRS, luego buscamos el fabricante, ponemos Osbot y ahí ya me apareció Osbot 2.4. Solo hay una opción, no tiene pérdida. 2 emisoras, la R1 o la estándar. Por ATH no lo vamos a actualizar, tendría que ser por Wi-Fi, descargamos el Lua Script y luego aquí ya cambiamos la banda. No la cambiamos, ponemos la frase de bindeo y luego 2.4 FCC o LBT. Compilamos y creamos un archivo binario. ¿Veis? Ya nos lo descarga. Yo me gusta copiar, porque no sé dónde me la descarga. Descargas. Me lo copio aquí en el escritorio y así lo encuentro fácil, el archivito. Luego, la red Wi-Fi. Nos conectamos a la red Wi-Fi de la emisora. Red local. Y veis aquí como pone Osbot R1, emisora tal cual. Nada, aquí simplemente cargamos el archivo, upload, el archivo de antes que hemos dejado en el escritorio, donde queramos. Veis, aquí está, que hemos compilado, que hemos fabricado con el configurador de ExpressLRS para actualizarlo y ponerle nuestra frase de bindeo y cambiar la zona geográfica de la banda. Y nada, aquí está flasheando, cargando y actualizando. Si todo va bien, lo actualizaríamos mediante Wi-Fi y hay que activar el Wi-Fi en el menú de la emisora. Pues ya está. Luego aquí módulo externo, módulo interno. ¿Veis qué cómodo? Para luego crearnos un perfil para utilizar un módulo externo, pues muy fácil. Todo en ajustes lo vais a encontrar en la emisora. Settings, ajustes. Veis, aquí tenemos el modo 1, modo 2, acelerador a la izquierda o a la derecha. No habría que hacer actualizaciones ni nada, simplemente seleccionar cuál quieres que sea el acelerador y luego ajustar la dureza del cardán, lógicamente.
Nada, aquí estoy viendo la versión con la que viene de LRS, pero bueno, ya lo hemos actualizado, así que genial, y la del firmware. Luego, en perfiles, veis que tenemos Quad, que sería para drones, básicamente, ala fija, V-tail, ¿veis? Y aquí lo que significan estos perfiles es que ya vienen los mapas, los canales colocados en la configuración de si es motor, no tiene motor, si tiene timón, en fin, esas cosas. Pues ya tenemos ahí 4 o 5 perfiles. Pues ala, ya tengo el perfil de drones seleccionado. Por hacer así una comparación estética, pues bueno, el Remote Control 3 de DJI, pues de tamaño es pues similar, muy parecido. Con las pilas que van dentro también, lógicamente igual, de 18650, lo que pasa que de DJI pues no es fácil, no es tan accesible para cambiarlas. Yo creo que vendrán soldadas incluso. Aquí tenemos el Osbot 25, que es la prueba de vuelo que habéis visto al principio del vídeo. Me encanta. 2,5 pulgadas, bastante autonomía, frame en X. La verdad que es una gozada. Se ve un poquito las puntas de las hélices en el DVR, pero nada importante. Bueno, veis que arma motores perfectamente después de actualizar el RS. Aquí nos sale el contador. Se escucha bastante bien el altavoz de las voces, eso me gusta, no es así como si fuera una radio de esas de mala calidad. A ver, tampoco es algo importante, pero bueno, que bien. Se encuentran ahí detalles interesantes. También en la pantalla de telemetría, que no lo he grabado, vienen los satélites, la velocidad, bastantes datos. Esta es la aplicación para nuestro móvil de Osbot. Y una vez que os la bajáis, le dais a conectar, activáis Wi-Fi y Bluetooth, reconoce la emisora y tenemos ajustes y actualización. Si nos metemos en ajustes, pues podemos meternos todo lo del menú de la pantalla táctil, lo podemos hacer a través del móvil. Pues perfil de alas, perfil de avión, perfil de drones, todos los ajustes que habéis visto lo podemos hacer desde el móvil. No ha sido complicado conectarse ni nada, y la verdad que bien. Era la primera vez que veía esta aplicación y no sé, intuitiva y fácil. Luego, si la queremos actualizar, nos vamos a actualización, firmware update, y vemos que hay 3 versiones. Y hay una 1.4 que ha salido nueva. Pues nada, chachi, nos viene bien. Así la actualizamos. Pues nada, le damos a que sí a todo. Venga, enlazar. Sí, que no esté conectado el dron ni encendido mientras hacemos esto, claro, porque el dron se vuelve loco, se cae. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me parece una opción interesante lo de la pantalla táctil y a color. Os dejo enlaces de compra, tiene 2 versiones, 2 calidades, la estándar y la Pro. Chao, chao y hasta el próximo vídeo.